Buenos días otra vez. Si os parece, podemos comenzar el acto. Yo, en primer lugar, quería deciros, en primer lugar, buenos días a todas, buenos días a todos. En segundo lugar, quería deciros que la conferencia que va a impartir Luisa Posada, Cubisa, se encuadra en el ciclo de conferencias de la Facultad de Sociología, pero en colaboración con el Centro de Estudios de Género y Feministas de nuestra universidad. Por lo tanto, un agradecimiento a la Facultad de Sociología por habernos dado la oportunidad de esta conferencia. En segundo lugar, la conferencia de Luisa Posada va a ser una reflexión sobre violencia de género, y quería deciros que se enmarca también en este Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres del 25 de noviembre. Luisa Posada es doctora en Filosofía y también es profesora titular del Departamento de Filosofía de Teoría del Conocimiento, Estética e Historia del Pensamiento de la Universidad Complutense de Madrid. Ahí, en esa universidad, imparte teoría del conocimiento y teoría y crítica feministas. Pertenece al Consejo del Instituto de Investigaciones Feministas, también de la Universidad Complutense, y ha sido directora del título propio Magíster en Estudios de las Mujeres de la misma universidad entre el año 2005 y el año 2008. Tiene muchas publicaciones y entre ellas quisiera destacar algunos libros. Uno, Sexo y Esencia, de esencialismos encubiertos y esencialismos heredados, que está publicado en Horas y Horas. Tiene otro libro sobre la obra y el pensamiento de Celia Morós. Tiene otro que se llama Razón y conocimiento en Kant. Otro, Sexo, vindicación y pensamiento, apuntes de teoría feminista. Tiene varias ediciones, entre ellas Feminismo y multiculturalismo, que está coeditado con Celia Morós. Y otra edición, también en coedición, que se llama Pensar con Celia Morós. En el marco de la teoría feminista y de la filosofía ha publicado muchos artículos, tiene colaboraciones en ediciones colectivas y, por supuesto, ha sido ponente en muchos cursos, seminarios, proyectos de investigación y, al mismo tiempo, ha sido experta en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer hasta el año 2009. Bueno, pues yo quiero agradecer a Luisa Posada que haya aceptado venir en estas fechas, que por otra parte no son particularmente buenas, y le agradezco mucho su presencia aquí. Buenos días. En primer lugar, agradecerle a Rosa la presentación y también la invitación a estar hoy aquí, que es para mí pues un privilegio, aunque no por la causa que lo es, porque, claro, tenemos que seguir todavía hablando de violencia de género, lamentablemente, y yo sí desearía que estos foros en algún momento dejaran de ser necesarios, ¿no? Pero bueno, yo en principio, y después del agradecimiento a Rosa Cobo, de lo que voy a hablar es de otro género de violencia. Y lo voy a plantear desde algunas reflexiones de la crítica feminista. Para ello voy a recoger una expresión de un filósofo francés posmoderno llamado François Lyotard, que escribió que la cultura es, dice, el conjunto de los grandes relatos en los que ella se ha contado a sí misma. Es decir, la cultura no sería nada más que el relato en el que la propia cultura se ha contado a sí misma. Y yo quiero tomar prestada esta expresión de Lyotard solo para decir que cuando nos acercamos a esos grandes relatos de la cultura, lo primero que llama la atención es la práctica unanimidad que los preside, con muchas excepciones, claro está, pero la práctica unanimidad que los preside cuando de lo que tratan es del uso y abuso de la violencia contra las mujeres. Pondré dos ejemplos de esos relatos de la modernidad que se quieren opuestos, que son filosóficamente divergentes y que, sin embargo, vienen a coincidir cuando de lo que se trata, por decirlo así, es de meter a las mujeres en cintura.
Son los casos, por una parte, de Rousseau y, por otra parte, del Marqués de Sade. Bueno, en el caso de Rousseau, todos y todas sabemos que es el gran defensor de la igualdad social, es un pensador radical de la igualdad, y sin embargo, cuando tiene que ocuparse de las relaciones privadas, de las relaciones entre los sexos, su discurso va a ser bastante distinto. Cuando escribe en el Emilio, o de la educación, el capítulo 5, viene aquí a formular cómo debe ser educada la mujer, es decir, cómo debe ser educada la compañera del ciudadano, la compañera de Emilio. Y su visión se resume en la frase en la que nos dice que las hijas deben ser siempre sumisas. Este será el papel que Rousseau entiende que tiene que cumplir la mujer, esta mujer doméstica de la modernidad, este nuevo papel de las relaciones entre los sexos, donde la norma será la sumisión femenina. Y para conseguir esa sumisión se pronuncia incluso por una imposición, por un ejercicio de la fuerza sobre las niñas, de tal manera que las niñas sean llevadas a este papel de sumisión que después van a tener que ejercer, según Rousseau, a lo largo de toda su vida. Voy a leer un texto del propio Rousseau donde se refleja cómo efectivamente la sumisión femenina se comprende como normatividad, como los valores y las formas de relación que la sociedad moderna se está dando en ese momento frente a lo que eran las formas de relación del antiguo régimen. Para conseguir la sumisión femenina, Rousseau no duda en aceptar que se emplee la fuerza con las niñas. Y os leo un texto del propio Rousseau, del Emilio, el capítulo 5, donde dice: generalmente las niñas son más dóciles que los muchachos, pero también debe hacerse mayor uso de la autoridad y de la fuerza con ellas. Acostumbrad a las niñas a que se vean interrumpidas en sus juegos y a que las llamen para otras ocupaciones sin que murmuren, porque toda la vida han de ser esclavas de la más continua y severa sujeción sin quejarse. Es preciso acostumbrarlas a la sujeción cuanto antes y como sea, con el fin de que nunca les resulte violenta. Hay que acostumbrarlas a que resistan todos sus caprichos y se sometan a las voluntades ajenas. Esto es un párrafo, entonces, de cómo se tiene que ejercer la fuerza para que las niñas se acostumbren a ese papel que Rousseau entiende como normatividad propia de las relaciones modernas, que sería el papel de sumisión de la mujer. Y también en la modernidad ilustrada vamos a encontrar otro pensamiento que se quiere antirrousseauiano, como es el pensamiento del Marqués de Sade, donde se vuelve a legitimar la violencia contra las mujeres y esta vez se legitima en nombre de la transgresión y de la liberación sexual. En Rousseau, la violencia se disfraza de juego sexualmente neutro porque también es ejercido por personajes femeninos. Pero lo cierto es que el discurso en Sade, quería decir, lo cierto es que el discurso del Marqués de Sade no deja lugar a dudas en el sentido de que él también entiende a las mujeres reales como un sexo susceptible de ser sometido. La obra del Marqués de Sade, donde encontramos un más amplio repertorio sobre la violencia, es La filosofía en el tocador. La filosofía en el tocador es una breve pieza teatral que está escrita en 7 actos, en 7 partes, y aquí la víctima de la violencia va a ser una madre, va a ser la señora de Mistival. Y esta mujer es víctima de la violencia conyugal, de la violencia del marido, y también es víctima de la violencia que el círculo de libertinos ejerce contra ella, aliándose con el marido. Bueno, pues a lo largo de toda la obra, de toda la filosofía en el tocador, encontramos el ejercicio de la violencia contra esta víctima femenina y se nos presenta este ejercicio de la violencia en nombre de la transgresión y de la liberación sexual. Y al final de la obra se ejerce la más virulenta y extrema violencia contra esta mujer, que consiste en coserle el aparato vaginal. Bueno, pues a lo largo de toda la obra encontramos muestras de violencia, por ejemplo, cuando se nos dice: voy a hacer con esta mujer la cosa más natural del mundo,
la voy a depilar y a magullar los muslos a fuerza de pellizcos. También aparecen expresiones que suelen acompañar a una agresión a las mujeres, como por ejemplo el de «ay putorra» o «te estrangularía». E incluso leemos cómo el personaje libertino central de la obra termina diciendo que no hay nada tan lúbrico como ver una mujer desvanecida a golpes. Bueno, hasta aquí he apuntado cómo la violencia entra en esos grandes relatos de la modernidad, tanto en el relato que se quiere constituyente de la norma, como es el caso de Rousseau, como en el relato que se presenta como transgresión de esa misma norma, como es el caso de Sade. Pero hasta aquí no habría hecho más que ilustrar en dos discursos de la modernidad concretos, de la que somos herederas, lo que se puede hacer extensivo a otros momentos y a otros discursos del devenir histórico. Es decir, se trataría de ejemplificar esos grandes relatos de la cultura de los que habla Lyotard, para ver cómo en esos relatos efectivamente lo que nos queda claro es que la violencia contra las mujeres y la desigualdad entre los sexos no es algo nuevo. Pero bueno, a partir de aquí no me voy a mover en la reconstrucción de esos relatos más o menos clásicos de la cultura que se han hablado sobre la violencia contra las mujeres, sino que lo que quiero hacer es una aproximación más actual, unas reflexiones más actuales al problema de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres, y hacerlo utilizando la teoría feminista como teoría crítica. Para hacerlo partiré de una tesis fundamental aquí, y sería que el problema de la violencia contra las mujeres resulta ser también el problema del relato o del discurso social, político y cultural en el que esa violencia está inserta. Bueno, si lo entendemos así, la violencia contra las mujeres formaría parte de algo que otro filósofo también francés llamado Michel Foucault denominó el dispositivo de la sexualidad. Claro, hablar de la sexualidad como un dispositivo implica entender que se trata de un fenómeno complejo que no se puede reducir a las relaciones entre dos individuos. Fuera de eso, la sexualidad sería un constructo, un dispositivo social construido como fenómeno histórico y social, y como fenómeno histórico y social estaría marcado de antemano como discurso de poder. El propio Foucault trató de definir qué es eso que cabe entender como dispositivo de la sexualidad y nos dijo que el dispositivo de la sexualidad es un conjunto heterogéneo formado por las capas de múltiples discursos, como los propios de las instituciones, de las leyes, de las teorías científicas y filosóficas, de las doctrinas morales y muchos más. Bueno, en resumidas cuentas, y para lo que aquí nos interesa, estamos ante una concepción de la sexualidad que la entiende como el constructo de la red que forman los saberes y los poderes en cada momento histórico. Y así lo entendió también el feminismo contemporáneo, entendió efectivamente que la sexualidad es un constructo, porque cabe decir, parafraseando la famosa frase de Simone de Beauvoir de la mujer no nace sino que se hace, cabe decir también que la sexualidad femenina no nace sino que se hace. Y en esta línea, el neofeminismo contemporáneo, en los años 60 y 70 del siglo XX, entendió que efectivamente la sexualidad y las relaciones entre los sexos no pueden, por así decirlo, caer de un guindo y que tiene que ser analizado cómo han sido construidas. Y también la violencia contra las mujeres en este discurso del feminismo contemporáneo se va a entender como algo socialmente construido y no como un asunto entre dos individuos. Tenemos, por ejemplo, el caso de la neofeminista Shulamit Firestone, que en 1968 publica una obra que titula La dialéctica del sexo. Y en esta obra, Firestone analiza, en una parte de la obra, cómo la opresión de las mujeres se recubre habitualmente como amor y cómo el amor se convierte en el puntal sobre el que se edifica toda la relación y toda la dinámica entre los sexos. Y ella apunta también cómo precisamente por amor vienen a justificarse las conductas violentas contra las mujeres, que serían definidas como conductas que tienen motivos pasionales o amorosos.
En la teoría feminista más actual, ya en los años 90, se sigue manteniendo algo parecido. Por ejemplo, una teórica llamada Anna Jonas-Dottir va a hablar del poder del amor. Y Anna Jonas-Dottir va a analizar ya en el año 93 cómo en sociedades como las nuestras, que son formalmente libres e igualitarias, ella dice que el amor continúa siendo parte de un discurso de poder que se ejerce como recurso de explotación y de violencia contra las mujeres en la vida privada. En este sentido, Anna Jonas-Dottir escribe: mi respuesta a la pregunta de qué se hace con nosotras como mujeres en la sociedad occidental libre e igualitaria, aunque aún patriarcal, es que los hombres explotan ciertos recursos de poder en las mujeres, a saber, el poder del amor. Y básicamente de eso trata la violencia y la lucha de sexos occidental contemporánea. Bueno, entonces, hasta aquí me he referido a algunas líneas de pensamiento que entienden la sexualidad como una construcción más de la vida político y social, una construcción de la que también forman parte la desigualdad entre los sexos y la violencia de género o la violencia contra las mujeres. Pero a partir de aquí quiero hacer algunas reflexiones más concretas sobre esta violencia y, para poder hacer estas reflexiones, recordar que el punto de partida, el punto del que ha arrancado hasta aquí, se resume en que el problema de la violencia contra las mujeres resulta ser también el problema del discurso social, político y cultural en el que esta violencia está inserta. Es decir, aquello de lo que he partido al principio. Y ahora voy a tratar de explicarlo. Quienes se hayan acercado a la literatura sobre la violencia contra las mujeres habrán observado que, aparentemente, en mucha de esta literatura se parte efectivamente de que la sexualidad y la violencia responden a una construcción social. Pero a menudo lo que nos encontramos después son análisis del fenómeno bien distintos. Porque en pocos de esos análisis se mantiene la desigualdad sexual, se parte de la desigualdad sexual como núcleo analítico, y todavía en menos análisis se mantiene ese núcleo analítico a lo largo de todo el desarrollo ulterior, y esto aunque así se haya enunciado de antemano. Hoy más bien es frecuente que nos encontremos con perspectivas especializadas a la hora de hablar de la violencia de género. Y también viene a ocurrir que esas perspectivas se ocupan de la descripción del hecho violento sin más y no del análisis de la violencia. Pero claro, la socióloga María Jesús Izquierdo ha señalado, ella está hablando de la violencia intrafamiliar, de lo que se denominaba violencia doméstica, y nos dice que, claro, en ese caso lo que estamos haciendo es olvidar el carácter estructural de esta violencia, al convertir, como digo, esta análisis de la violencia, sustituirlo por la descripción del hecho violento y categorizar el hecho violento como crimen o como patología. En este sentido, María Jesús Izquierdo escribe, ya digo, que ella se centra en la violencia intrafamiliar, escribe lo siguiente: si se olvida la dimensión estructural de las relaciones hombre-mujer, no es de extrañar que la manera como se aborda la violencia en el hogar sea criminalizando y patologizando el hecho violento, convirtiéndolo en un problema legal o psiquiátrico, y no en lo que principalmente es un problema político. Y así se pone el acento en el castigo del agresor o en el tratamiento psicológico de la baja estima de la víctima. Por tanto, con ello olvidaríamos el carácter estructural que tiene esta violencia y nos centraríamos, como dice María Jesús Izquierdo, en el perfil del agresor o en las consecuencias psicológicas que eso tiene para la víctima. Perdón. Bueno, en términos generales se puede decir que en nuestros días el problema de la violencia contra las mujeres aparece muy a menudo, y yo diría que casi tan a menudo como aparece, como objeto de estudio que ocupa a diferentes saberes especializados. Y así esta violencia es abordada por juristas, psicólogos, psiquiatras, neurofisiólogos, sociólogos, y cada cual desde su óptica específica de análisis. Por supuesto, no se trata de que yo pretenda aquí invalidar la relevancia que estas perspectivas tienen, que sin duda la tienen, pero lo que sí me parece preocupante es que este tratamiento, por así decirlo, por parcelas,
pueda acabar por atomizar el problema mismo. Es decir, que pueda venir a sustituir el análisis de la violencia de género por la descripción del hecho violento sin más, o dicho en otros términos, que se venga a sustituir la causa por el efecto. Esta sustitución de la causa por el efecto es lo que ocurre en muchos análisis actuales de la violencia contra las mujeres, que abstraen este análisis de las relaciones entre los sexos y, al abstraerla, vacían su discurso de todo contenido crítico acerca de la sexualidad y el poder. Por ejemplo, no otra cosa es lo que ocurre cuando estos análisis se retraen a la violencia en general y toman esta última como referente. Toman la violencia en general como referente de su discurso. Cuando esto ocurre, es frecuente que nos encontremos con análisis de la violencia de género que nos hablan del carácter violento de los humanos primitivos. O, en su defecto, ya que esto no se puede mostrar, nos hablan del carácter violento de los chimpancés machos y de los orangutanes machos. Y también existe toda una literatura que arranca de disertar acerca de lo que de genético o de innato tiene la conducta agresiva del varón. E incluso también hay toda una literatura sobre la violencia contra las mujeres que se adentra en considerar lo que llaman los componentes químicos de la violencia. Y entonces, al hablar de los componentes químicos de la violencia, se nos habla de la testosterona y de la serotonina. Y todo esto, como digo, se hace en el ámbito de los estudios acerca de la violencia contra las mujeres. Pero a mí me gustaría recordar, como lo ha señalado una teórica feminista norteamericana que se llama Carol Sheffield, que hay que separar cuidadosamente lo que ella llama la violencia sexual de cualquier otro tipo de conducta que podamos categorizar como violento. Porque, dice Sheffield, no estamos ante la violencia sin más. En el caso de la violencia contra las mujeres, estamos delante de una forma de agresión que está tan enraizada en nuestra cultura, dice Sheffield, que es percibida como el orden natural de las cosas o incluso que a veces ni siquiera es percibida. Sheffield dice que este tipo de agresión es lo que llama poder sexualmente expresado. Y este poder sexualmente expresado, dice Sheffield, se ejerce como maltrato, como incesto, como pornografía o como acoso. Y a partir de su análisis, Sheffield concluye muy tempranamente, me interesa subrayar lo temprano de la fecha, ya en 1992, diciendo que ante lo que estamos realmente es ante lo que llama terrorismo sexual. Sheffield dice, yo lo denomino terrorismo sexual, porque es un sistema por el cual los hombres atemorizan a las mujeres y al atemorizarlas las controlan y las dominan. Bueno, en nuestro entorno también se han hecho contribuciones al análisis de la violencia de género que han tratado de situar la causa de esta violencia no en el perfil del maltratador, sino entender que son causas estructurales que tienen que ver con la desigualdad entre los sexos. Por ejemplo, en este sentido, tenemos el trabajo pionero en nuestro país, pues se publicó en el 95, de Ana María Pérez del Campo, cuando habla del maltrato, una cuestión incomprendida. Y aquí Ana María Pérez del Campo sostiene que la causa de la violencia de género no ha de buscarse en las circunstancias particulares del maltratador ni en su perfil patológico, sino en lo que de social y estructural tiene su conducta. No se trata, por tanto, de buscarlo en el perfil del maltratador, sino en una conducta que tiene raíces estructurales. En esta misma línea, otro estudio también en nuestro entorno, el de Concepción Fernández Villanueva, sostiene que la conducta agresiva viene a ser un refuerzo de la posición masculina de dominio. Y si es un refuerzo de la posición masculina de dominio, afirma, no es un hecho aislado al margen de las relaciones estructurales de sumisión de un sexo a otro. Es decir, no podemos aislar esta violencia de las relaciones de sumisión. Y otro estudio más, el de Soledad Murillo, en esta misma dirección también, escribe que lo que se intenta con esta violencia
es que no se vulnere la relación de dominación, entendida esta como convertir lo particular del que domina en criterio universal. Bueno, en estos ejemplos que extraigo, entre otros muchos posibles, lo que parece que está claro es que la violencia de género, o también podríamos hablar quizá más estrictamente de violencia patriarcal, pero bueno, lo voy a utilizar indistintamente en este caso, podríamos decir que la violencia de género forma parte de un sistema de dominación, o, por decirlo con más rigor, forma parte de las prácticas de dominio que todo sistema de dominación establece. Y si esto es así, entonces resultará claro que no es posible analizar esa violencia sin fragmentarla fuera del sistema de dominación que la produce y que es ese sistema de dominación ancestral que denominamos como patriarcado. No sería posible entender esta violencia si la abstraemos de la consideración de ese sistema de dominación. Forma parte del mismo. Bueno, si partimos de aquí, también podemos convenir, o a mí me parece que se puede convenir, en que la violencia de género no es solo una lacra que afecta al conjunto de la vida político-social, como a menudo se nos dice, sino que esta violencia de género es también un efecto que esa misma vida político-social, esa misma estructura político-social sigue generando. Esto es tanto como decir que la misma estructura social, que a través de diversos vehículos de expresión o de manera individual condena el hecho en sí de esta violencia y sobre todo lo condena cuando las manifestaciones de esta violencia son terribles, son luctuosas, lo cierto es que esa misma vida o esa misma estructura político-social sigue generando la relación de dominación de un sexo sobre otro como estructura central de relación. Y al mantener esta estructura central de relación, de dominación de un sexo sobre otro, esta vida político-social sigue haciendo posible esta violencia. Bueno, a partir de estas consideraciones, podemos llegar a algo que, siendo una obviedad, yo creo que a menudo olvidamos, y es que el análisis no siempre, el rechazo, mejor dicho, no siempre va de la mano del análisis crítico. Es decir, que rechazo y análisis crítico no siempre van juntos. Es más, a menudo una cosa no depende de la otra. Porque si no lo entendemos así, si no entendemos que el rechazo no siempre va de la mano del análisis crítico, sería difícil comprender cómo los mal llamados malos tratos, y digo mal llamados porque parece que hubiera otros que fueran buenos, ¿no? Cómo estos mal llamados malos tratos no forman parte hoy de lo que son los valores vigentes de nuestra sociedad, e incluso cómo asistimos a una actitud generalizada de rechazo hacia los mismos. Y, sin embargo, la violencia contra las mujeres no solo no ha desaparecido, sino que tampoco disminuye de una manera sustancial. No parece que esté disminuyendo como cabría esperar. Bueno, por otro lado, al hablar de violencia de género, es común también referirse a los llamados factores de riesgo. Pero lo cierto es que la mayoría de los expertos vienen a señalar, al hablar de los factores de riesgo, la imposibilidad de establecer un catálogo claro y preciso de los mismos. Lo que hacen estos estudios expertos habitualmente es desmitificar aquellas conductas que se toman como factores de riesgo, pero que en sentido estricto no lo son. Por ejemplo, el supuesto masoquismo por parte de la víctima como factor de riesgo es algo que hoy los expertos rechazan totalmente de plano. O sea, eso de que a la mujer es que le gusta, ¿no?, la violencia. También el alcohol, que suele asociarse a conductas violentas, se entiende que es un factor desinhibidor de estas conductas y es algo que las justifica, pero que no puede considerarse realmente como aquello que las causa para venir a componer un claro factor de riesgo. Por otro lado, ni los ingresos económicos, ni el nivel de educación, ni el estatus social permiten perfilar algo así
como un diseño de la tipología del maltratador que viniera a componer también un claro factor de riesgo. Tampoco hay un perfil del maltratador. Y ni siquiera los llamados agresores patológicos, los que se considera que son agresores patológicos porque su conducta violenta responde a un trastorno mental o a una enfermedad de la personalidad, pues tampoco componen un claro factor de riesgo, porque los expertos nos dicen que el porcentaje de estos casos es mínimo, y es tan mínimo que desde luego no puede ser tomado en consideración y enunciado como factor de riesgo. Bueno, a pesar de la evidente dificultad en establecer qué son factores de riesgo, lo cierto es que la mayoría de los expertos vienen a coincidir en que la conducta violenta sobre las mujeres es un patrón que se hereda de generación en generación. Y en este sentido, por ejemplo, Miguel Lorente, que fue delegado de violencia no me acuerdo en qué legislatura, pero en la segunda legislatura de Zapatero, efectivamente, Miguel Lorente viene a subrayar que por mucho que el agresor tenga un problema con el alcohol o un trastorno de la personalidad, lo cierto es que su violencia nunca se va a ejercer sobre un amigo o sobre el jefe, sino que es una violencia que siempre se va a ejercer sobre la mujer. ¿Por qué se va a ejercer sobre la mujer? Bueno, hay estudios ya clásicos que quieren dar respuesta a esta interrogante, y por ejemplo hay un estudio de los norteamericanos Hotelin y Sugerman, que es un estudio del 86, donde nos dicen que el precipitante para este tipo de violencia más influyente para la víctima es ser mujer. La victimización de las mujeres puede ser mejor comprendida si se la entiende como la realización de una conducta masculina. Y con eso, Hotelin y Sugerman se sitúan ya no en los factores de riesgo, sino en las causas que pueden explicar esta conducta violenta. En este sentido, en el sentido de mirar hacia las causas para poder erradicar esta cultura de la violencia contra las mujeres, se elaboró la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en el año 2004. Y esta ley, en su exposición de motivos, habla de algo que ya no es un delito invisible, dice, sino que produce un rechazo colectivo y una evidente alarma social. Claro, aquí hay que decir que, en efecto, el rechazo colectivo y la alarma social parecen crecer en nuestros días, por fortuna, frente a lo que es el delito en sí. Pero probablemente no podría decirse lo mismo frente a lo que son las causas estructurales de ese delito, que éstas sí siguen siendo poco menos que invisibles. Bueno, para mirar hacia esas causas, y como he dicho que me voy a mover aquí en la reflexión crítico-feminista, lo que hace esta perspectiva, la perspectiva crítico-feminista, es situar los datos terribles de la violencia en una más amplia teoría de la desigualdad sexual. Y, por tanto, entender que hablar de violencia es también hablar de igualdad y es reclamar políticas públicas que la promuevan. Bueno, dicho todo lo anterior, también tenemos que decir que no todo análisis de la violencia de género, por el hecho de serlo, es ya de suyo un análisis crítico-feminista. En este sentido, una pensadora jurista norteamericana que se llama McKinnon nos dice lo siguiente: para hacer feminista una teoría, no es suficiente con que haya sido creada por una mujer, ni con que describa la sexualidad femenina como forma distinta de la sexualidad masculina, o como si la sexualidad de las mujeres existiera en algún ámbito más allá, debajo, sobre, detrás de un orden social desigual. Es decir, no es suficiente para hacer feminista una teoría con que esté descrita por una mujer y con que describa la sexualidad femenina como si existiera al margen y fuera a existir siempre igual al margen de la sexualidad masculina. Yo creo que podemos retomar esta cita de McKinnon, esta reflexión de McKinnon, para establecer 3 requisitos para que un análisis de la violencia de género se pudiera situar en la órbita de ser un análisis crítico-feminista. En primer lugar,
que este análisis trate la violencia contra las mujeres y la trate desde una perspectiva teórica que persiga la transformación de las condiciones de sumisión femenina. Pero claro, para ello hay que partir de que estas condiciones de sumisión femenina todavía se dan en nuestro mundo. Este sería el primer requisito para este tipo de análisis. El segundo requisito, que este análisis sobre la violencia y la inscriba esta violencia sexual en el contexto teórico más amplio de la desigualdad entre los sexos y que, por tanto, se venga a aceptar también que esa desigualdad todavía pervive en nuestro mundo. Y, en tercer lugar, y siguiendo a McKinnon, que ese análisis no entienda la sexualidad femenina como una esencia, como algo que ha existido siempre igual y que va a existir siempre igual al margen de ese orden social y sexual desigualitario. Es decir, estos serían fundamentalmente los requisitos para que un discurso sobre la violencia venga a situarse en una órbita crítica, en una órbita crítico-feminista que siempre entiende la violencia contra las mujeres como violencia estructural, como violencia que tiene que ver con las relaciones patriarcales. Es decir, que la violencia de género puede ser leída como acto sexual violento sin duda, pero que no es violencia sin más, que nos tenemos que ir más allá para explicarla. Bueno, a partir de esto que digo, sería un despropósito pretender dictar aquí cuál sería el contenido doctrinario de un análisis de la violencia que se quisiera situar o reclamar en una órbita crítico-feminista. Yo no voy a hacer así como dictar el contenido doctrinario para esto. Pero dicho esto, lo que sí me parece posible es señalar qué tipo de discursos resultan inaceptables desde un análisis de la violencia contra las mujeres como es el que vengo proponiendo aquí, para poder hablar de lo que Sheffield llama la violencia erotizada. ¿Qué tipo de discursos se hacen imposibles para hablar de esta violencia erotizada? ¿Qué discursos no serían aceptables para una crítica feminista a la hora de abordar la violencia contra las mujeres? Y en este sentido, quiero poner un ejemplo de aquello que, a mi juicio, no resultaría aceptable desde la crítica feminista cuando de lo que se trata es de la violencia contra las mujeres. Y quiero poner un ejemplo de un trabajo que aborda la violencia contra las mujeres desde lo que llama la vertiente simbólica. Y de este trabajo que se publicó en nuestro Estado voy a empezar por poner sobre la mesa una cita un poco larga, pero que yo creo que ilustra bastante bien cuáles son las posiciones de la autora sobre el problema. Dice el texto: la madre que arriesga la vida cada vez que regresa a casa de un cóctel, en una embajada o de una cena de negocios con su marido conduciendo a lo loco porque ha bebido y está celoso o nervioso, comparte algo grande con la mujer que aguanta las palizas de un marido violento mientras espera que sus hijos o hijas se hagan mayores. Este algo es la sabiduría de que la relación, incluso con ese hombre, es todavía necesaria para sacar adelante el proyecto de vida en el que ella un día se embarcó. Bueno, habremos podido sospechar de esta cita que lo que la autora está proponiendo es la resignación femenina ante la violencia en aras a preservar su condición de ser madre como condición superior a cualquier otra condición de su ser femenino. Lo habremos podido sospechar, pero yo creo que ahora podemos pasar de la sospecha a la certeza cuando leemos lo que la autora añade a continuación. Dice: puedo restituir, ir restituyendo a la voz de mi madre, a la voz femenina, a mi voz, lo que es desde su origen de ella. Una parte de esta voz está, yo pienso, piensa la autora, en el enigma de la mujer que se resiste persistentemente a romper un vínculo, incluso cuando arriesga la violencia y la muerte. Bueno, a mí me parece que está claro, desde el simple sentido común y sin tener que ir a complejos análisis crítico-feministas, solamente desde el sentido común, está claro que no hay enigma alguno en que una mujer agredida
por su marido, por su compañero, por su amante, por su exmarido, por su excompañero, por su amante, como nos dice el texto, se resiste a romper un vínculo incluso cuando arriesga la violencia y la muerte. Y además, a la hora de abordar la violencia contra las mujeres, lo que hay que buscar son análisis, como algunos de los que yo aquí he tratado de reflejar, y no, desde luego, enigmas insondables. Bueno, lo que está claro es que en el texto que vengo citando se evidencia que la violencia de género se quiere leer como si fuera un problema de la diferencia femenina y entender que esa diferencia femenina está regida por el orden de la maternidad. Pero lo que se consigue, a mi juicio, es algo bien distinto. Lo que se consigue es reducir esa violencia al orden privado de cada mujer. Es decir, hacer que la mujer, como madre antes que nada, tenga que asumir este problema como si fuera un problema propio, suyo, personal, e incluso como si fuera un problema de conciencia. Bueno, obviamente a mí me parece que resulta inaudito que a estas alturas se quiera volver a confinar el problema de la violencia contra las mujeres al ámbito privado, que se quiera sacar del ámbito de lo político y que se quiera hacer un problema propio y personal de cada mujer. Es decir, a mi juicio, lo que no se puede hacer es convertir en este problema, el problema de la violencia contra las mujeres, poco menos que en un asunto de mujeres. Bueno, pues entre las muchas mujeres que han hablado de este asunto, que han escrito también por qué las mujeres no rompen el vínculo cuando son objeto de maltrato, yo querría volver a referirme a la jurista norteamericana que ya he citado antes, Catherine MacKinnon, que se planteaba el mismo problema hace más de 30 años, pero que contestaba de una manera bien distinta al texto que he venido aquí citando. Catherine MacKinnon dice, y yo voy a acabar con sus palabras, dice: ¿por qué una persona permite la fuerza en lo privado? La pregunta de por qué no se marcha que se hace a las mujeres maltratadas es una pregunta que se convierte en un insulto. Dice MacKinnon, se convierte en un insulto por el significado social que se quiere dar de lo privado, como si lo privado fuera una esfera de opción. Y concluye MacKinnon, para las mujeres, la medida de la intimidad ha sido la medida de la opresión. Y esta es la razón de que el feminismo haya tenido que hacer explotar lo privado. Esta es la razón de que haya visto lo personal como político. Y yo lo dejo aquí para que podamos comentar lo que veáis oportuno. Gracias. ¿Seguro? ¿Alguna pregunta? Exactamente, ¿cuál es la norma que está violentando la alarma y el rechazo que genera la violencia de género? ¿Cuál es la norma que está violentando? Lo que pasa es que, según yo he entendido su conferencia, en realidad lo que nos estás diciendo es que la violencia contra la mujer es normativa. No sí. Está violentando. Sí, claro. Entonces claro. es muy interesante porque, por una parte, el rechazo público, popular, que genera, sí que en principio debería ser rechazado, debería generar ese rechazo porque entendemos que hay algo que se está haciendo mal, que hay una norma, pero en realidad lo que nos estás tratando de expresar es precisamente que no se está violentando una norma, sino que se está actuando dentro de una violencia que no se está reconociendo como tal. Entonces, efectivamente. Claro, yo creo que es lo que he tratado de decir, que sí hay un rechazo al hecho violento, pero no, digamos, a la causa que lo genera, o no mayoritariamente. Claro, hay personas que sí, que han analizado críticamente este fenómeno, pero como la estructura normativa de la relación social es la desigualdad,
entonces esa desigualdad sexual está perpetuando que se siga justificando la violencia, como dices tú, normativamente. Y solo cuando hay un hecho luctuoso, un hecho terrible, es cuando parece que la sociedad lo rechaza colectivamente. Ahora, ese rechazo no lleva aparejado el análisis crítico de cuál es la norma que está funcionando ahí que permite esa violencia. Y yo he tratado de decir, como tú muy bien señalas, que es parte de la norma, porque la desigualdad sexual está funcionando efectivamente como normatividad. Claro, efectivamente. ¿Más preguntas? Que opinión ten sobre que ahora o PP lle chame de violencia machista a violencia de género? ¿Qué opino sobre...? Sí, que opinas sobre eso? ¿Sobre el término violencia machista o Sí. violencia de género? Sobre que lle chame violencia machista a violencia de género. El cambio, ¿no? Vale, yo creo, a mí me parece que el término que yo preferiría sería violencia patriarcal, porque realmente creo que es lo que es una violencia patriarcal. Pero en cualquier caso, de no denominarse violencia patriarcal, yo soy más partidaria de hablar de violencia de género, porque me parece que que apunta al menos algo más estructural que una violencia machista que parece que puede ser ejercida por individuos, es decir, por personas individuales que tienen esa especie de rechazo de lo femenino, bueno, y entonces pueden llegar incluso a actuaciones violentas, pero que no contiene esa idea más estructural de que no se debe a la relación entre dos individuos. De tal manera que yo creo que cambiarlo a violencia machista, porque vamos a ver, una sociedad es patriarcal y todos vivimos en la sociedad patriarcal y tenemos nuestros prejuicios patriarcales, seamos hombres, mujeres, niños, todo el mundo está dentro de una sociedad patriarcal. Sin embargo, el machismo ya es una expresión, digamos, de rechazo de lo femenino que no es exactamente, que no es solo patriarcal, que no es básicamente la expresión de una dominación patriarcal, sino que es la conducta aislada de unos individuos que se muestran machistas, ¿no? De manera que yo creo que los crímenes contra las mujeres y la violencia contra las mujeres tiene que ser entendida siempre de manera patriarcal. A mí, en realidad, violencia de género, violencia machista, no me gusta. Me gusta más violencia patriarcal, porque entiendo que es la que está haciendo referencia a un sistema de dominación que es precisamente el que produce esa violencia. No sé si... Sí. Entonces, para referirnos al sistema de dominación que está detrás de esa violencia, yo creo que habría que hablar de violencia patriarcal. Claro, el problema de violencia de género, el problema del PP es que ahora incluso ha habido propuestas, que todavía no han avanzado, pero hay propuestas de incluir dentro de la ley de medidas de protección oficial contra la violencia de género, incluir también en los casos de la violencia contra los varones y sustituir los términos mujeres por el término persona, de manera que pueda ser aplicado, y eso obviamente es vaciarlo del sentido crítico que tiene como una expresión de desigualdad sexual. Es decir, no estamos hablando de casos aislados de la violencia contra hombres, sino que estamos hablando de una violencia estructural que se fundamenta en un sistema de dominación que es el patriarcado y que es el que produce esa violencia. De manera que yo, en todo caso, yo no sé, Rosa, pero yo prefiero el término violencia patriarcal para cualquiera de los casos. Y dentro de no ser este posible, desde luego entiendo que se debería mantener el término violencia de género, pero sin pervertirlo, sin sustituir las víctimas, que es fundamentalmente mujeres en nuestra sociedad, en un 90%, por personas que puedan descafeinar el sentido de la ley, ¿no? Me gustaría preguntarte cómo un Estado debería legislar bien sobre la violencia patriarcal. Acércate un poco más. Sobre la violencia patriarcal. ¿Cómo un Estado debería legislar bien acerca de la violencia patriarcal, teniendo en cuenta también, aparte, el sistema judicial? Que aparte de las leyes también está el sistema judicial que viene posterior y cómo son los jueces.
Muchas gracias. Yo en ese sentido creo que la ley de violencia, de medidas contra la ley integral de violencia de 2004 es una ley bien encaminada, con sus insuficiencias, pero es una ley bien encaminada. Yo creo que desde luego hay que legislar, pero sobre todo lo que hay que hacer luego es aplicar esa ley realmente. Y la aplicación de la ley requiere dos cosas fundamentalmente. Requiere presupuesto que se asigne a esa ley y requiere voluntad política. Y yo creo que ahora mismo no estamos en un momento de mucha voluntad política en aplicar en toda su profundidad esa ley. Esa ley tendría que haber sido radicalizada, tendría que haber sido ampliada. Por tanto, yo creo que el Estado tiene que legislar sobre la violencia de género, sobre la violencia patriarcal, pero tiene que contar también, ya te digo, con que haya medios y con que haya voluntad política. Y ahora mismo no estamos en ese camino. Parece que no hay mucha voluntad política, yo creo, en realmente llevar a fondo la ley en los casos de violencia de género. Bueno, creo que ahora voy yo. ¿Por qué siempre entendemos violencia de género como la de el hombre hacia la mujer y no la de mujer hacia el hombre? ¿Por qué no se hacen estudios cuando también existe? Sí. Bueno, el problema es que la violencia de la mujer contra el hombre es un caso minoritario. La violencia de género habitualmente en un 90% es ejercida sobre las mujeres. Y es ejercida sobre las mujeres, como ya he dicho antes, porque estamos en un sistema patriarcal. Y estamos en un sistema, por tanto, donde las relaciones entre los sexos están marcadas por el dominio de los hombres sobre las mujeres. De manera que se trataría de ir... La ley y el arreglar esa situación tiene que atender a la realidad social, y la realidad social es que la violencia se ejerce fundamentalmente contra las mujeres. Los casos de los hombres agredidos son casos aislados, pero quizá no necesiten una ley integral, simplemente pueden ser abordados desde el Código Penal, que el Código Penal prevé también sanciones para las conductas violentas. Pero no vamos a decir que haya que legislar para defender a los varones de la violencia, cuando los datos que tenemos es que la violencia se ejerce sobre las mujeres porque hay un sistema de dominación que lo permite y ese compone el 90% de los casos. Y el legislador tiene que legislar sobre ese porcentaje mayoritario. No sé si me explico, no legislar sobre casos aislados que ya pueden ser abordados desde el Código Penal y desde la sanción propia del Código Penal, sin necesidad de elaborar una ley para ese resto mínimo de varones que pueden sufrir, desde luego, violencia por parte de las mujeres, pero que son casos aislados y que, además, esa violencia en ningún caso se puede asimilar a las relaciones patriarcales. Esa violencia de las mujeres no responde a una situación estructural de dominio, de desigualdad sexual, que es lo que hay que corregir para que las mujeres no sean objeto y víctimas de violencia, ¿no? Usted ha dicho que el nivel de ingresos no es un factor de riesgo para los expertos. Yo le pregunto, ¿usted cree que la crisis es un factor agravante de la violencia de género? Sí. Los expertos, por ejemplo, J. Lee Sugarman, lo que hacen es analizar los distintos factores de riesgo y dicen, bueno, no se puede diseñar el perfil del maltratador, ¿no? No se puede decir que el maltratador sea un hombre con pocos o muchos ingresos económicos, con un nivel de estudios, porque hay casos que no tienen nada que ver entre sí y que no se ajustan a estos patrones. Hay diferentes casos y el perfil del maltratador no se puede diseñar. Dicho esto, que parece que es así, que efectivamente cualquier perfil podría ser en un momento determinado un maltratador sin que tenga nada que ver con el anterior en cuanto a los ingresos, el estudio y el estatus social. Dicho esto, otra cosa es la crisis. Puede que las situaciones de violencia se agraven efectivamente cuando vivimos en sociedades donde las relaciones están marcadas por una carencia económica y por una, digamos, desestructuración en el sentido económico y en el sentido de la posibilidad de vida, cuando la gente está más desesperada. Como dice Miguel Lorente, cuando un varón está más desesperado, si
ejerce violencia, que puede ejercerla por su propia desesperación, el problema es que esa violencia se va a ejercer sobre una mujer. De manera que en situaciones desesperadas, que la crisis desde luego puede fomentar, las víctimas propiciatorias parece que sí que van a ser las mujeres, ¿no? De hecho, parece que está aumentando la violencia patriarcal, la violencia contra las mujeres. De hecho, últimamente parece que está aumentando. Y eso habría que ver, efectivamente, la relación con la situación económica, claro. Bueno, yo quería analizar simplemente dos aspectos, uno muy concreto y otro, yo creo, bastante más general. En primer lugar, es decir, en estos momentos, en todas las noticias que dan en televisión, cuando hay un hecho de violencia de género, hablan normalmente de que la víctima no ha denunciado malos tratos. Es decir, ¿qué estamos? ¿Culpabilizando a la víctima de no haberlo denunciado? Eso en primer lugar. En segundo lugar, a mí me parece que no es imposible solucionar ningún problema machista mientras no hagamos un plan de estudios desde la guardería hasta todos los niveles que realmente recoja una educación no sexista. Es decir, una educación realmente en la igualdad, en lo común, y vamos en sentido contrario. Vamos en sentido contrario, pero es que la propia imagen del partido que gobierna está fomentando eso, porque, es decir, el otro día salió un estudio que ha hecho no sé qué ministerio sobre la violencia que se ejercen los chavales cuando rompen con las chavalas y cosas de ese tipo, que a mí me parece súper lamentable. Es decir, pero se lo achacan a que existen muchos medios de comunicación, es decir, de que existen los WhatsApps, de que existe todo eso. Pero si eso no es el problema es lo que se dice, no el medio con el que se dice. Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir y efectivamente el estudio reflejaba como que un 60% de las mujeres jóvenes eran objeto de amenazas y objeto de acoso, pero se ceñía mucho a que esto estaba, como dice usted, fomentado por las nuevas tecnologías y el problema de fondo no es ese, claro. El problema de fondo no es si se utiliza el WhatsApp, el problema de fondo es por qué todavía pervive esa relación entre los sexos por la cual los varones pueden amenazar o pueden acosar a las mujeres, ¿no? Ese es el gran problema y yo estoy totalmente de acuerdo. Hola, sí. Sí. Quería hacerle una pregunta. Es lo que acaba de decir, bueno, según la conferencia que acaba de dar, para hacer un análisis de la violencia, ¿no? Un análisis crítico, ¿no? de las causas de la violencia de género, tendríamos también que tener en cuenta la estructura patriarcal familiar, ¿no? De la sociedad en la que vivimos, ¿no? Esta estructura que es característica, ¿no? al sistema capitalista, ¿no? que parece que es parte del mismo. La pregunta ¿es posible subvertir esa estructura patriarcal dentro del propio sistema, dentro del actual sistema, para acabar de alguna vez o para, digamos, acabar con la violencia, ¿no? Claro. Mi pregunta es, parece que es una lacra que es estructural al propio sistema y a la propia estructura familiar. ¿Qué podemos hacer dentro del sistema actual que tenemos, que está aquí para rato, para superar esta situación, ¿no? Según el análisis de María Jesús de Izquierdo, ¿no? que también hablaba. Claro, yo ahí tendría que decir algo tan obvio como que efectivamente hasta que no se consiga una igualdad completa entre los sexos será imposible acabar con esa estructura que perpetúa las relaciones de dominación y será posible, por supuesto, también dentro de la familia y con los roles que se establecen en la familia y que generan y reproducen esas relaciones de dominación, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues en principio el feminismo es lo que siempre ha intentado, ¿no? Llegar a una sociedad igualitaria, a una sociedad donde ya no se reproduzca el dominio y con ello acabar con la violencia. Parece ahora mismo, sin embargo, que es algo bastante utópico, porque no parece que estemos en ese camino. Parece que vamos justamente hacia el revés. Legislar
en profundidad sobre ese tema y llevar a efecto las leyes sería un primer paso necesario, como la Ley Integral de Violencia. Pero, como ya he dicho antes, yo creo que eso no sería un paso suficiente. Es necesario cambiar la mentalidad. Es un proceso muchísimo más lento y muchísimo más complicado, porque es un cambio de mentalidades. Y probablemente, como se ha señalado por arriba, ese cambio pasa también por la educación. Es decir, pasa por educar a los niños y niñas en otros valores que no sean los valores de la desigualdad sexual. Pero el hecho es que nuestra sociedad sigue perpetuando esas desigualdades. Incluso sociedades que son formalmente libres e igualitarias como la nuestra, sigue perpetuando esa desigualdad sexual. Yo creo que la única respuesta posible a lo que planteas sería conseguir efectivamente una sociedad donde los sexos no fueran idénticos, porque hombres y mujeres no somos idénticos, no se trata de que vayamos a ser iguales, pero sí que seamos iguales en derechos, que haya una equiparación completa. Hacia eso ha habido momentos de la historia donde se ha marchado más, ahora yo creo que estamos en regresión en ese sentido, pero yo creo que esa es la vía que el feminismo crítico siempre ha mantenido, es decir, una transformación realmente que solo puede ser la erradicación del patriarcado. Solo puede ser eso. Sí. Bueno, ahora que veo que hay un hueco, yo quería hacerle a Luisa, bueno, primero felicitarla por su magnífica intervención. Después, hacer una observación. Y es que yo creo que, en términos generales, hay un aumento de la violencia contra las mujeres. Y ese aumento de la violencia contra las mujeres está siendo acompañado de un proceso de invisibilización de ese aumento de la violencia. Invisibilización en los medios de comunicación. Es decir, hace unos años la violencia de género estaba en el centro del discurso político, en el centro de la agenda política, y ahora la violencia contra las mujeres parece que está en los márgenes de ese discurso. Y yo la observación que quería hacer es que yo creo que esto forma parte del programa oculto de la derecha, y es que la derecha está absolutamente obsesionada por ocultar las opresiones que hay en la sociedad y muy, muy obsesionada por enmascarar las relaciones de poder que hay entre distintos grupos sociales. Y a mí me parece que esto es una preocupación muy grande en este tema concreto. Pero después, más allá de esta observación, quería hacerte una pregunta, y es que explicases un poco la relación que hay entre violencia patriarcal y amor romántico, y cómo en realidad, desde el momento casi en el que comenzamos no a leer cuentos, ¿no?, sino a ver las imágenes, nos empapamos de un discurso del amor romántico del que es muy difícil que podamos sustraernos cuando somos personas adultas, ¿no? Entonces yo quería que hablases un poco, pues, de esa relación. Vamos a ver. Bueno, la verdad es que eso sería bastante complicado, pero bueno, señalar, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con las observaciones que has hecho, y siguiendo, por ejemplo, ya Firestone en el 68, cabría establecer un hilo directo entre lo que se nos enseña, que es el amor, y después la violencia patriarcal. Porque habitualmente lo que se ha hecho es entender que esa violencia es producto del amor, es producto justamente de valores que entran dentro del amor romántico, como son, por ejemplo, los celos, el me ocupo de ti muchísimo, el estoy pendiente de ti, y ese tipo de discurso del amor romántico lo que encubre en realidad son relaciones muchas veces de posesión y de dependencia, que son relaciones que hacen a la persona supuestamente amada una persona vulnerable de ser controlada psicológicamente, porque se puede ejercer una violencia psicológica sobre ella, se la puede
bueno, no siempre tiene por qué llegar a una violencia física, pero desde luego las relaciones románticas, tal como nos las vende nuestra sociedad y como nos las enseña entre las chicas y los chicos jóvenes, pues sí que puede producir situaciones de violencia. Por ejemplo, en este mismo caso que hablábamos antes, de ese estudio que acaba de salir de que el 60% de las chicas jóvenes, entendidas por jóvenes, me parece que era hasta los 21 años, han sido objeto de acoso y han sido objeto de amenaza a través del WhatsApp y de todos estos medios, como se señalaba antes aquí. Lo más preocupante es que estas jóvenes no lo perciben como violencia, es decir, lo perciben simplemente como un efecto de ese amor, en el prototipo de amor romántico del que somos herederos, y que es ese amor en el que el hombre tiene que estar, por decirlo así, tomando posesión de la vida de la mujer, tomando posesión, incluso diciéndole con quién tiene que ir, con quién no tiene que ir, qué se debe poner para vestir, qué no se debe poner para vestir. Y eso lleva a situaciones, obviamente, de violencia, situaciones de violencia que una vez que se desencadenan, tal como se ha estudiado, dan lugar luego a un ciclo de reconciliación, que es un ciclo álgido dentro de lo que se denomina el amor romántico, y ese ciclo de reconciliación después va a dar paso a otro ciclo de violencia, después a otro ciclo de reconciliación, y así sucesivamente. Es decir, que yo creo que están bastante vinculados la imagen que tenemos, la imagen que se nos trata de transmitir de lo que es el amor romántico y lo que pueden ser relaciones realmente de violencia, no necesariamente física, pero sí de violencia psicológica, en el sentido de que una de las personas, el varón, tiene el derecho y debe, para cumplir con ese paradigma romántico, apropiarse de la vida de la mujer, de alguna manera. Entonces, bueno, se han hecho estudios sobre esto, sobre la relación entre el amor romántico y la violencia. Yo entiendo que van de la mano, lógicamente. La idea de amor que tenemos, ese amor romántico, ese amor que no es otra cosa que la visión de la dominación, en realidad. No sé si... No sé si hay más preguntas. ¿No hay más preguntas? Pues entonces os agradezco muchísimo a todos y a todas vosotras vuestra presencia aquí y hasta pronto.